Askurukipan takanitaki. Askurukipan, Callantañani, ¿ya? Empezamos. Tenían que escribir, ¿no? ¿Cómo allá? ¿Uliarani pasmasti? ¿Qué es Uliarani Moni? Ya, Uliarani Kuliakita. Kuliakaja, Huayca, Hayo, Kauna, Choña Chunaka, Huactitu, Payasiña Yataki. Ok, Walikio, ¿qué tempis? Después otros ejemplos con impi. ¿Hasta dónde me quedó? ¿No me quedó hasta el impi? Con el sufijo impi. No, Yatichiri, solamente hemos llegado Con las comas, cuando son enumeramos. enumeradas, ¿no? Ya. Bien. ¿Quién más? Asquirukipan Yatichiri. Askurukipan. Con el INPI hemos quedado hasta Yatichiri. Ya. 2 ejemplos. Entonces son 2 ejemplos, ¿ya? Guasuro, Ya, adelante. Guasuro, Juanuncho, Ispimpi, Carachimpi, Maurimpi, Catutaina, Cotata Catunitaina, Walikio. Chalua, Huallaque, Payañataque, Chuñumpi, Choquempi, Toncomutimpi, Huaycampi, Munasi. Ya. Walik. ¿Qué tempis? Naya Yatichiri. Ayarani Mishilata. Ya, Yahua, kama Tiwula Umayaski, Tiwula Umaskiwa, Kuliakajaj Mistuwa, Hilajaj Mankasisawa Anatiri Sari, Cuatja Mayampeja, Kuliakajaja Hawirana Uywa Umay, Cuatja Sewa Utana Mankaski, Kuliakajaj Uma Waitiriwa Sari. Y cuatro, enumeración electrónica, ¿no? Waka, Pisi, Anu. Cuatro, conocer esa prueba, una toqueta. Tosoncalla, Anku, Circa, Eke, Laca. Comana Coscuña Hayuk, ¿no? Y cuatro, Impimpeja, Tatajaja, Anupampi, Cuatrawacapampi, Colluru Sari, Cuatracunas Ustam, Equimpi, Lacampi, Hinchumpi, Ucanacao Usuto, Alcanacao Yatichiri. Ya. Hay algunas cosas que hay que corregir, pero está bien, ¿ya? Ya listo, listo. ¿Qué tempis Uliarani Moni? Tempis Uliarani Moni. Naya Yatichiri, Ya, Uliarani. Wasuruj, Anumpi, Pisimpi, Achacumpi, Walpuni, Nuasitaina. Ya. Wakit. Uka que Yatichiri. Ya. ¿Qué tempis Uliarani Pram?
Ya, entonces, ¿qué hemos visto en la anterior sesión? Hemos visto dos, creo, ¿no? El enumerativa, ¿no? Entonces, cuando hemos dicho enumerativa, utilizamos comas, ¿no? Para enumerar elementos, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser objetos. Por lo general son objetos, ¿no? Por ejemplo, mamajaj, mamajaj, an, am, anta, popota, naranja, ala, katuta, katuta, alanitaina. Ya está, ¿no? Entonces, aquí estamos enumerando elementos. Entonces, anta, popota, naranja, ¿no? Tres elementos, ¿no? Entonces, coma, coma. Estamos enumerando. Entonces, en ese caso, utilizamos la coma, ¿no? Ese es el primero. Ahora, luego hemos dicho con impi, ¿no? Con esto es un sufijo impi. Entonces, este sufijo impi reemplaza la coma. Esto tiene varios significados. En este caso va a reemplazar la coma, ¿no? Entonces, voy a escribir. Por ejemplo, puede ser el mismo. Mamajaj, ampi, antampi, popotampi, katuta, alanitaina. ¿Eh? Entonces, como se pueden dar de cuenta, aquí ya no hemos puesto coma, ¿no? Aquí faltaría naranja. Antampi, popotampi, naranjampi, katuta, alanitaina. ¿No ve? Entonces, ahí está, ¿no? Ya no necesitamos colocar coma cuando utilizamos el sufijo impi. Eso hemos dicho, ¿no ve? Exactamente es lo mismo. Aquí no utilizamos el impi, aquí utilizamos el impi. Por lo tanto, cuando llevamos o utilizamos el impi, no llevamos coma o no se coloca coma. ¿Ya? Tanat, tanich. ¿Vamos a City? Amo y así voy. ¿Ya? Sayapachiri. Vale, hasta ahí estamos claros. Ahora, hay otro sufijo, ¿ya? Otro sufijo. Este sufijo es el sufijo raki. ¿Ya? Este es raki. ¿Ya? Sufijo raki. ¿Qué es este sufijo raki? ¿Qué significa? ¿No? ¿Ya? Este sufijo raki es adicionador. ¿Ya? Adicionador. Adicionador. También es intercalador. ¿Ya? Eso ya vamos a ver más adelante, pero veremos aquí en este caso vamos a utilizar el raki y cuando se utiliza el raki no se utiliza coma, ¿ya? Entonces es esto otro sufijo cuando no se utiliza la coma. Ejemplo. Anuraki, Tisiraki, Mankata, Iguas Caspa. Ahí está el Zaki. Anuraki, Pisiraki, Mankata, Hiwaskaspa. Aquí tendría que llevar coma.
Pero no lleva coma porque estamos utilizando este sufijo raki. ¿Ya? Entonces, cuando encuentren la presencia de este sufijo raki, no lleva coma. ¿Ya? Hanat hanichkwaj. Hana Yatichiri. ¿Alguna pregunta? Hanet. Solo se podría utilizar en pronombres. Por lo general sí, con elementos, ¿no? Perdón, con sujetos. ¿Ya? Pero en algún caso se va a dar también con objetos, ¿no? Directos. Ya, a ver, como no se me ocurre un ejemplo, a ver. Yo sé escuchar decir que muchos dicen ukamaraki. Claro, pero hemos dicho este aquí no solamente es para eso, ¿no? Tiene varios usos. En este caso estamos utilizando el adicionador. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo juparaki, ¿no? Humaraki, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está haciendo intercalador. O sea, tiene varios usos. En este caso, simplemente estoy demostrando de que cuando utilizamos el raki, no se utiliza coma. ¿Ya? A ver, voy a buscar un ejemplo ahorita, a ver qué puede ser. Licenciado, si uso en sujeto, por ejemplo, Pedro Raki, José Loraki, Jutaspa, así. Claro, exactamente es lo mismo esto. Esto es igual sujeto. Entonces no hay, ¿qué se llama? No hay comas, pues ahí, ¿no ve? Claro, no hay coma. Gracias, licenciado. Yo no encuentro la diferencia en este ejemplo entre usar el sufijo impi y el sufijo raki. Parecería que son lo mismo. Claro, en realidad, en el fondo van a ser lo mismo, porque el impi también está adicionando en este caso aquí. ¿Ve? Mamajaj, antampi, pocotampi, está adicionando. Aquí también está adicionando. ¿Ya? Ahora, la diferencia simplemente está en el contexto. O sea, ¿qué es lo que realmente quieres expresar? Aquí no puedo decir anumpi, pisimpi, mancata, hihuascaspa. ¿No ve? Pues no se entiende. Entonces, aquí el que mejor funciona es el zaki, ¿no ve? Anuraki, kisiraki, mancata, hihuascaspa, ¿no ve? No se entendería anumpi, pisimpi, mancata, hihuascaspa. A no ser que conjuguemos de otra forma, ¿no? Anumpi, pisimpiraki, mancata, hihuascaspa. ¿Eh? Entonces, aquí el zaki sería el último, ¿no? ¿Ya? Entonces, el contexto, ¿ya? Ahora voy a tratar de colocar un ejemplo que esté al medio, como en objetos, ¿ya? No encuentro. ¿Qué podría ser? A ver, busquen ustedes igual. Que el zaki está en el medio, en el objeto, en los elementos. No encuentro. Ya. Entonces, por ahora, solamente de esta forma, ¿no? Estamos utilizando el zaki en el sujeto, ¿no? Entonces, como decía alguien, puede ser con personas, ¿no ve? Em, pirutiraki, usiluraki, y churu, putas, caspa, ¿eh? Y coma, anca, yañasa, gua. Esto ya hemos aprendido, ¿no ve? Con comas cuando son dos oraciones, ¿no ve? Entonces, aquí, lo que me interesa es está aquí en este caso, ¿no? Entonces aquí está el zaki y aquí está el zaki,
¿No ve? Pues no estamos utilizando coma. Ahora aquí, por ejemplo, pirutimpi, jusilumpiraki, ahí sería la otra forma, ¿no? Churu, jutascaspa. ¿Ya? Acá Raki amuyasit hanicha. A ver, hamcham. A ver, escriban un ejemplo. ¿Ya? A ver, escriban un ejemplito y van a leer, ¿ya? Uyartu anit, A ver, Uyartanem. Iwijaraki, Wakaraki, Mankata, Ankuskaspa. Ya, Olikio. Ya tichiri, a ver, puedo llarar, no sé si está bien. A ver, Ruth. Con el raki al medio es. A ver. Karuro, María Araki, Juan Araki, Jutascaspa, Amuya Sipjatawa. Ya, exactamente es lo mismo, solamente que aquí lo has complementado el complemento circunstancial, ¿no? Exactamente estás en lo mismo. Es como decir, ¿no ve? Hichuroj, hichuro aquí, Hichuroj, pirutiraki, husiluraki, jutaskas, ¿no? Complemento circunstancial. Pero está bien, pero no está en el medio. ¿Ya? ¿Quitis? ¿Quitimpis? ¿Quitimpis? Pelte ullaranepam. Hanaxaraya sisam. Maya yatichiri, Maya. Detemilo, ullaranem. Pishiraki, anuraki, aicha, man, ruskaspa. Ok, vale, aquí ponemos. ¿Quitimpis? Nayahilata. Ullaranem. Villanueva. Huancuraki, Huacaraki, Umata. El término de Aymara cuando tiene sed, ¿cómo se dice, licenciado? Umata. Authascaspa. Authascas, Bocamas Paja. Umata Authascaspa. Sí. Por lo general, este jiwata, ¿no? O al menos en mi sector eso se maneja, ¿no? Este jiwata es, no es en realidad muerte, ¿no? O sea, claro, el significado es muerte literal. Pero cuando tienen sed, por ejemplo, ahorita en este momento no estoy diciendo literalmente, ¿no? Cuidado, el perro y el gato estén muriendo de hambre. No estoy diciendo literal se van a morir, sino les va a tener hambre, más o menos, así estoy diciendo. ¿Ya? Ya, no estaría bien Huancuraki, Huacaraki, Umata, Authascaspa, sí. Sí. Ya, gracias, licenciado. Vale, Quitimpis. Nay chiri. A ver, Yesenia o Jessica. Tataja, chokeraki, apiaraki, hawasaraki, yaranaraki, yapuchaskiwa. Ah, ya, está bien, pero la conjugación del verbo ya está mal, ¿no? A ver, voy a escribir, ¿ya? Decías. Tatajaj, ¿no ve? Apillar aquí, ¿sí? A ver si me dictas. Sí. Chokeraki, Apillar aquí. chokeraki, Jiraki. hawasaraki, Hawasaraki. yaranaraki, Yaranaraki. yapuchaskiwa. Allá. Yapu. Yapuchaskiwa. Ya. Entonces, el error solamente está en en la conjugación de este verbo, ¿ya? Yapuchaskiwa, esto es tiempo presente continuo, ¿eh? Entonces, tatajaj, apillaraki, chokeraki, hawasaraki, yaranaraki, yapuchaskiwa. Entonces, no conjuga este verbo. Entonces, tal vez
en función a lo que estás expresando, apillaraki, choqueraki, yapu, yo podría poner, por ejemplo, de esta forma, yapuchas caspa. Tataja apillaraki, choqueraki, hausaraki, aranaraki, yapuchas caspa. Esto es como una advertencia, ¿ya? A ver, ¿cómo puedo traducir? Cuidado, mi papá esté sembrando oca, papa, haba y grano, cebada, ¿ve? Como una advertencia. ¿Me dejo entender? Ahora lo otro ya no se entendía simplemente por la conjugación, porque era tiempo presente continuo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al contexto, por ejemplo, esto me pareció un ejemplo muy interesante, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿sí? Se puede utilizar el zaki en el objeto y no solamente en el sujeto. Pero la conjugación del verbo cambia de acuerdo a lo que se está expresando en esta parte, ¿no? Entonces, esto ya te da una dirección de lo que quieres decir, ¿ya? Amo decir acá, Hanicha. Nayami asikiwa yatiri. ¿Ya? Hanaja ya, Hanicha. Por ejemplo, aquí no encuentro otra forma de conjugar. Por ejemplo, siempre va a ser esto, ya puchas caspa, como una advertencia, ¿no? Payas caspa, no sé. Payas caspa. O sea, podríamos cambiar el verbo de diferentes formas, pero la terminación considero que es esto, ¿no? No encuentro otra terminación. Ya. ¿Qué te empieza a ver? Ullara nepjam, ullara nepjam. A ver, Richard, ullaranem. Buen día, Yatichiri. Es creo que bien. Papi Tujaj, Papi Tumaj, Hati Abnakasaja, Hikaniraki, Konkoriraki, Usuch Hasispa. Ok, ya. Molequio. Ahora esa oración está dividida en dos partes igual, ¿no ven? Entonces en la primera parte, Papito Maj, Hati Abnagasina. Ah, no, está bien. Sí, está bien. Sí, Walekiski, Walekiski, Walekiski. Kitimpis. Naya Yatichiri. Ya, Edgar, adelante. Ichauroj, Saraskani, Kuparaki, Warmiraki, Isi Taxiri. Ya. Ahora el verbo saraña está ubicado mal, ¿no? Y no se entiende. Ah, sí, sí, error. Ya. Entonces, Hichuroj, ¿cómo era? Ichuroj, Warmej, Chachaj, Saraskani, no, Warmiraki, Isi Taxiri Sara. Ok, Warmiraki, Chacharaki, East Aksuri, Sarasit, Saran. o Saran. O Warmiraki, Chacharaki, East Aksuri, Saraskaspa. En este caso igual sería futuro, ¿no? Saraskaspa. ¿Ya? Tiempo, futuro. Tiempo futuro, Saraskas. Sí. Ya. Kakam kana tanich kun hamas amuyasiti. Amoy asiski wanataki. Ya. ¿Alguien más que no sé, que no haya entendido? Ya, voy a suponer entonces que está todo claro. Ahora vamos a ver, ¿cómo decimos? La siguiente forma de utilizar lo que es la coma, ¿ya? No sé cómo explicar exacto, esto igual se da en castellano. Cuando queremos, cuando se pretende caracterizar, ¿ya?
al sujeto. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos en castellano esto? Decimos Juan, ¿no? Juan, coma, y aquí le decimos ¿qué es Juan? ¿No? Coma, y aquí explicamos, ¿no? Digamos, Juan es un filósofo importante. ¿Ah? Y aquí recién continuamos con la oración. Entonces, exactamente lo mismo se da en Aymara, ¿ya? A ver. Huartulina, Culiacán, Huartulina, Culiacán. Estoy inventando medio del Bartolina Sisa, ¿no? Bartolina, Culiacán. Entonces aquí, como quiero explicar sobre Bartolina, entonces voy a poner la coma. A eso me refiero, ¿ya? Y aquí explico quién es Bartolina. Wale, Chahwiri, Culiacanwa. Ya, y no voy a continuar, ahí voy a terminar. Ahí está. Esto hace referencia al sujeto como tal, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, en este caso estoy explicando quién era Bartolina. Entonces, en ese caso se utiliza la coma. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat o Hanich. Sí, perfecto. Traducción, ¿qué querría decir? Bartolina era Una mujer guerrera, así más o menos. así más o menos. Una mujer luchadora. Luchador. Ajueri, sí. ¿Ya? Hanat, Hanich, con jamás, a ver, Arunepam. Anaski Wajilata. ¿Ya? A ver, Maitam, a ver. Y a Tichiri, Sí. en español se abre y se cierra la coma en las aclaraciones del sujeto. Sí. Entonces se dice Simón Bolívar, el libertador de América. Entonces, antes del libertador de América se pone una coma y después del libertador de América se pone otra coma y luego se continúa la oración. Entonces, fue un mestizo, digamos, venezolano. Entonces, se pone al principio y al final una coma. Y Sí. en este caso, en el Aymara, no estoy viendo ese cierre de la coma. Es decir, la aclaración está entre comas. En el Aymara parecería que solo hay una coma. No, no precisamente. Igualito que el castellano. A ver, voy a escribir otro ejemplo. No cierra generalmente. Pues. A Continúa ver, nomás. voy a decir Te queremos tatajaj, aumentar. tatajaj. A ver, ¿qué podría decir? No sirve para aclarar. Pero sí se puede dar, así como dices, aquí digamos la aclaración, coma, y aquí continúa la oración y ahí termina. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Tatajaj wali amuyiri defenchiri hatewa, digamos así. Jaquewa, ¿no ve? Sí, pero no estoy ahorita encontrando, digamos, la relación que podría ser con el sujeto, ¿no? A ver, podría ser, a ver, tatajaj, Tal vez Gilil Maiku.
hilir, ya, hilir, malkua, ya, malkua. Tataja sinti chamani hakenaka tamankiwa, digamos, algo así. Ya, tataja, hilir, malkua. Ay, no sé con qué complementar. Ahí faltaría objeto y faltaría el verbo. ¿Sí? Ahí podemos poner ukatja auto kiwa, ¿así? Pero eso sería aclaración, ¿no? Entonces podría ya. ser, por ejemplo, marca con canchayi. Así, ahí está. Ya. Ahí puede ir otra coma. Podría ser, pero en este caso, por ejemplo, yo puedo decir tatajaj marca con canchayi, ¿no ve? Esto sería Ya. sujeto, esto sería objeto y esto sería verbo con canchayeño, ¿no ve? Pero en este caso, esta función cumple solamente de aclarar de quién es mi papá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la coma, ¿sí? Vamos a utilizar la coma, ahí está. Cuando queremos aclarar quién es sujeto, utilizamos la coma. ¿Está claro? Ahora sí, ¿no ve? Sí, sí, ahora sí. ¿Ya? ¿Cuál es que tanich? Amo decir tanicha kun jamás saber. Tataja hilir malkua. Tichiri, por favor, traduzca. A ver, ¿qué palabra? Con con cancha. Un cancha y es direccional. Ya. Entonces, más o menos dice, mi papá es máxima autoridad, encabeza o dirige a su pueblo. ¿Ya? Quizá. Ya, las traducciones nunca se van a hacer literal, siempre hay que interpretar, ¿ya? Ayer me han mandado, por ejemplo, para que traduzca unas frases y querían que haga literal, ¿no? Pues me han preguntado, ¿y esta palabra, pero no, si traducen literal no se entiende, ¿ya? Entonces, siempre hay que entender la oración completa primero y eso hay que escribir, ¿ya? Ni siquiera ordenando en función al sentido de la oración, ¿ya? Ya, a ver, ¿hasta aquí está claro? ¿Hana Tanicha? Hanas Hilata. ¿Ya? En este caso, ¿podría argumentar algo más? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, sería referido a hombres y mujeres héroes que, digamos, que se expresaron en contra de los españoles, más o menos así sería, ¿no? Porque hay también en las comunidades originarias del altiplano boliviano, digamos, hombres y mujeres luchadoras, ¿no? Que siempre han conseguido algo con esfuerzo, con fuerza, todo aquello, ¿no es verdad? Sería a eso, más o menos, referido a eso sería, ¿no es verdad? No precisamente, solamente cuando quieres aclarar, cuando quieres resaltar al sujeto, me dejo entender.